parte del clima y el santuario precioso ya lleno de flores, y que el tiempo pasó muy rápido. Así es que nada, muchas gracias por las oraciones, gracias por vosotros cada día también allí en Chile, santuario de Bellavista y también cuando estuve en el sur. Y nada, aquí estamos de vuelta. Y hoy queríamos reunirnos, a mí se me ocurrió una idea que me puse a Don Santi, de hacer, no sé si cada 2 meses o cada mes, depende, debemos conversar, una catequesis schoenstattiana de cara al 2014, ya estamos entrando de pronto en el año del centenario, el próximo curso, y entonces profundizar en nuestra espiritualidad de Schoenstatt. Eso aparte del programa de grupo de reuniones que tengáis cada uno. Ir metiéndonos en nuestra espiritualidad y agradeciéndole a la Santísima Virgen por todo lo que ella nos ha regalado en estos 100 años, que es nuestra vida, que es la vida de la cual estamos disfrutando y que acabamos de ver aquí en esta fiesta de la familia, que fue maravillosa, y que gracia más grande el día que tocó. Todos esos frutos de esa alianza de amor con la Santísima Virgen. Entonces hoy día queríamos centrarnos en el año de la misión. Estamos viviendo el año de la fe y de la misión, y cómo nos invita nuestro Padre Fundador a vivir la misión dentro de Schoenstatt. Aquí hay algo que Candelas y Juan ya saben, porque les di la primera parte en privado a estos militantes antiguos, pero vosotros os voy a dar un contenido general de lo que es la misión para un schoenstattiano. Y nosotros lo hemos llamado ser un instrumento en manos de la Santísima Virgen, o como se llama también aquí en la Padre, ¿no es cierto?, el cántico de instrumento mariano. Nosotros somos sin duda misioneros, apóstoles, testigos de Cristo y de María en medio de nuestra sociedad. Y sin embargo, nuestro Padre Fundador quiso ponernos el término instrumento, que viene a ser lo mismo que un apóstol, que un testigo, que un discípulo de Cristo, que un misionero. Y sin embargo, él quiso usar la palabra instrumento para darle el sentido, podríamos decir, o la impronta de disponibilidad total frente a la Santísima Virgen, frente a Dios. Entonces, primero que nada, ¿por qué la palabra instrumento? Cuando rezamos la pequeña consagración, al final le decimos, utilicemos como instrumento la posesión tuya, como instrumento. La palabra instrumento nos da enseguida la idea de podríamos decir, un objeto que está absolutamente libre, dispuesto en manos de quien lo utiliza. Si nosotros pensamos en un mecánico que tiene un taller de automóviles, él puede saber muchísima mecánica. Ve el coche y dice, sí, este tiene una falla en tal parte y este falló en otro sitio. Y el hombre lo quiere reparar, se lo han dejado ahí para que lo repare. Pero ¿qué haría este mecánico si no tuviera las herramientas necesarias para reparar el coche? No puede. Sabe lo que tiene que hacer, sabe que si le cambia tal pieza, esto, pues el coche va a funcionar de nuevo. Pero si no lo tiene, pues no puede arreglar. Entonces necesita instrumentos, herramientas que dócilmente se presten para poder reparar este vehículo. O pensemos también en instrumentos que usa un artista. Supongamos un pianista famoso. Va a dar un concierto. El pianista tiene ya la música en su cabeza, aunque va a seguir la
las pautas, las notas igual, pero la tiene ya aquí adentro, vive la música y nos va a interpretar un concierto maravilloso. Pero este artista, ¿qué necesita? Necesita un instrumento, necesita un piano, porque si no, ¿cómo va a ejecutar la melodía? Cuando puede. Y sabemos que el éxito de este concierto, la brillantez que pueda dar este artista a través de su música, va a depender de la calidad del instrumento, el piano. Si le ponen un piano de cola fabuloso, bien afinado, pues vamos, le va a sacar una melodía extraordinaria. Pero si el instrumento no es muy bueno, supongamos que el piano pues está sin afinar, aparte de los riches que cogería el artista, pues la melodía saldría muy mala o simplemente no la puede interpretar. Entonces nuestro Padre habla de ser instrumentos en manos de María. ¿Sí? Esa persona que se deja utilizar por el artista, por el maestro, por el que sabe. Nosotros nos dejamos utilizar por él para ejecutar esa obra maravillosa que él necesita de la humanidad, que es continuar la obra redentora de Cristo, ni más ni menos. Y nuestro Padre Fundador hace una comparación, un símil entre un instrumento inanimado y un instrumento libre o animado. Nosotros somos instrumentos libres, animados. Los anteriores, el piano, las herramientas del taller, etc., son instrumentos inanimados, que se dejan utilizar dócilmente por el artista o por el maestro. Pero nosotros somos instrumentos libres. Entonces ahí está la cosa, que nos tenemos que dejar utilizar también. Porque el instrumento, podemos ser muy buenos instrumentos, o a lo mejor no tanto, no sabemos mucho, no importa, pero el tema está en dejarnos utilizar por las manos sabias, maestras, de Cristo y de María. Si no nos dejamos utilizar, pues el gran artista que es Dios, la gran colaboradora en la obra de la redención, que es la Santísima Virgen, no puede hacer nada. Lo tenemos en nuestro lema en el santuario: nada sin ti, nada sin nosotros. Entonces por eso nuestro Padre acentúa mucho el ser instrumento en manos de María. Y en este año de la misión, cada uno de nosotros es un misionero incansable, ya sea dentro de su casa o en el lugar donde le toque estar, en su trabajo, en el medio ambiente, con sus amistades, su familia. Vamos a ser misioneros en la medida que seamos dóciles instrumentos en manos de la Santísima Virgen. Y nuestro Padre Fundador va relatando cuáles son las características de este instrumento en manos de la Santísima Virgen. Que los tenéis, por eso dije, traéis de hacia el Padre, si no copiáis bajáis de internet esas páginas. Me encuentro estupendo que hacia el Padre esté en internet. Lo tenéis en la página 201 y 202. Nuestro Padre da 6 características del instrumento mariano, o de nosotros como hijos, instrumentos, misioneros en manos de María. La primera gran característica es el desapego total de sí mismo. Lo vamos a ir desglosando a medida que... La segunda es la unión total a quien nos envía, es decir, al artista que está utilizando ese instrumento, la unión total. La tercera característica va a ser el incansable espíritu de conquista, es decir, sin cansarnos, sin desanimarnos, aunque de pronto estemos un poco cipochos, nada, seguir adelante, el incansable espíritu de conquista. Después, la cuarta característica es está pronto a servir sin reservas, mándanos sufrimientos, guíanos a la lucha. Y ahí está esa cuarta característica, que es
asemejarnos a la persona que nos está utilizando como instrumentos, a quien nos envía. Él aseméjanos a ti y enséñanos a caminar por la vida tal como tú lo hiciste. Esa es la cuarta característica, el asemejamiento o el carácter de parusía, dice el Padre Kentegui. No la parusía como veremos a Dios cuando estemos en el cielo, sino que ya el asemejarnos de alguna manera a Cristo y María en esta vida. Después la quinta característica es esa seguridad que tiene el instrumento, el apóstol, el enviado, el testigo, el misionero. Esa es la quinta. Y por último, la sexta es esa rica fecundidad que nos promete la Santísima Virgen en la medida que nos dejemos utilizar por ella. Pensemos nuevamente en el pianista, este eximio pianista, ¿no es cierto?, concertista. Si le ponen un piano pero magnífico, de lujo, la fecundidad, la alegría que va a proporcionar a su auditorio con ese concierto va a ser extraordinario. Eso es lo que nos pide la Santísima Virgen a nosotros como instrumentos en sus manos. Entonces, vamos a la primera característica, que es el desapego total de sí mismo. En esta estrofa, página 201, dice: toma el corazón y la voluntad, te pertenecen por completo. Ciegamente quieren doblegarse a tus indicaciones y a tu palabra. Ser total posesión tuya es para instrumento su obra, su honra y su gloria. Es decir, primero, deshacernos de nosotros mismos. Somos instrumentos libres. Por lo tanto, en un momento dado podemos negarnos a dejarnos utilizar por la Santísima Virgen, porque estamos cansados, porque no tenemos ganas, porque no nos sentimos aptos. Entonces uno dice, pues hoy día no sé, a lo mejor el próximo domingo, pero hoy no. Entonces la primera característica es dejar de lado ese apego al yo. Sí. Y dice el Padre Fundador, el egoísmo, el egocentrismo es el obstáculo más grande para la vivencia de nuestra condición de instrumentos. Es verdad, en la medida que uno se apega a sí mismo, está poniendo ya trabas a la acción de Dios. Entonces dice, bueno, ¿y qué tenemos que hacer para poder desapegarnos, para poder estar libres para la obra de Dios? Calculando el tiempo. Dice, primero cultivar permanentemente el sacrificio y la renuncia. Cultivar ese espíritu de sacrificio y renuncia para salir de nosotros mismos, de nuestro yo. ¿Y esto cómo podemos hacerlo? Porque uno sabe que eso lo tiene que hacer, pero ¿cómo? Cuesta. Dice el Padre, cultivar una sana y santa indiferencia ante los problemas, ante las cosas, ante las vicisitudes de la vida. Es decir, no vivir permanentemente angustiados o presionados por las múltiples circunstancias que tenemos hoy por hoy, especialmente en el ámbito del trabajo, laboral, del medio ambiente. No angustiarnos tanto. El Padre nos dice, tomemos un poco de distancia y cultivar una santa indiferencia y una sana indiferencia. No una indiferencia fría que esto me importa un bledo y que no es esa indiferencia, sino que es como esa serenidad para contemplar lo que nos rodea y las dificultades que tenemos. Una serenidad del corazón, porque Dios está detrás de todo. Después dice también, para cultivar este sacrificio y renuncia, llevarnos la contraria. Dice el agere contra, hacer lo contrario. Dice llevarnos la contra para no caer en la mediocridad, en la comodidad y dar rienda suelta a la vida instintiva que nos esclaviza.
Y ahí nuestro Padre Fundador nos recuerda que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, pues no podrá ser fecundo. Entonces, cultivar llevarnos la contraria a nuestro propio ser. ¿Cuántas veces dice, tendría que ir a visitar a tal que está enfermo? Estoy tan cansada, así que no voy. A lo mejor voy mañana o pasa cuando ya me encuentre mejor. En ese momento sí, pues no, voy a vencer mi naturaleza y voy. La quiere contra. Y también dice el Padre, para vencer ese egoísmo, cultivar la radicalidad. Ser radicales en nuestras decisiones, en nuestra entrega. Y ahí nuevamente nos recuerda, siempre el Padre se está refiriendo al Evangelio, que es nuestra fuente de luz y de vida. En Mateo 5, versículo 29, Jesús dice, tenemos que ser radicales. Y ahí da una serie de ejemplos. Dice, si tu ojo derecho es ocasión de pecado, sácatelo y lánzatelo fuera. Si tu pie te hace caer, te lleva por malos caminos, córtatelo. Más vale entrar manco o cojo al cielo, o manco o ciego, que entrar con todos nuestros sentidos al infierno. Bueno, eso no lo dice, pero lo deja caer. Es muy radical en su expresión. Sin duda no nos vamos a sacar un ojo, ni cortar una mano, ni un pie, pero espiritualmente sí tenemos que cortarnos muchas veces nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, nuestros instintos, tantas cosas que nos impiden ser radicales en nuestra entrega como misioneros de Cristo, de María, como instrumentos en manos de Dios. El Padre también nos dice, para salir de nosotros mismos, cultivar permanentemente la magnanimidad, a semejanza de la Santísima Virgen. Ella no tuvo cálculos humanos para entregarse. No pensó en el momento de la anunciación qué consecuencias podría traerle este sí incondicional al ángel. Simplemente pregunta, razona y da su sí. Es un sí de un instrumento perfecto en manos de Dios. Ella era libre. Nosotros, como conocemos toda la historia, pues ya sabemos que dijo que sí y tal, en fin, no hay problema, cómo continuó su vida hasta el final. Pero en ese momento ella no sabía. Y era una persona totalmente libre e inteligente. La Santísima Virgen no tiene un pelo tonta. Precisamente los teólogos nos dicen que por no haber tenido pecado original, su inteligencia era muy preclara, muy limpia. Era una mujer además de bellísima, inteligentísima. No tenía esas trabas que tenemos nosotros, esas huellas que nos ha dejado el pecado. Y sin embargo, ella libremente da su sí. Es muy radical en su entrega. ¿Qué otras cosas nos dice el Padre para deshacernos de nosotros mismos? Dice, ¿cómo tiene que ser la actitud frente al pecado? Todos caemos todos los días en faltas, a veces también en pecado. Es parte de nuestra naturaleza caída. Dice, el pecado leve primero y grave después nos cierra a Dios, nos impermeabiliza frente a su gracia, nos inmoviliza en nuestra fuerza creadora, como esas cuerdas que ataron al gigante Gulliver, dice el Padre, que eran unos enanos que aparentemente no tenían ningún poder ni fuerza frente a este gigante, y sin embargo, bueno, uno a uno atándolo con cuerdas y al final inmovilizan al gigante. El pecado y las faltas son a veces cosas pequeñitas, pero que se van juntando una tras otra, esta tras otra, día tras día, y al final nos van inmovilizando. Entonces, por eso el Padre dice, luchar también contra esas faltas pequeñas. No solamente contra los pecados gruesos, grandes, mortales que podamos cometer, sino que esas faltas pequeñas de cada día
verlas, tener esa sensibilidad de conciencia, porque si no nos van a dar de manera tan. Y ¿qué más tenemos que hacer frente al pecado? Bueno, ser padre, aparte de hacer un buen examen de conciencia cada día, cada noche, cuando recemos la oración de la noche, a ver cómo ha estado ese día. Dice el Padre algo muy importante: sacar provecho de nuestras faltas y debilidades. Él dice en lo que está en la oración de el Padre, él los trae de un retiro que dio desde Dachau, que se llama Piedad Instrumental Mariana. Es un libro que se llama igual, y la oración la pone al final de este retiro. El Padre dice: las faltas y pecados son el abono de nuestra vida espiritual. Son el abono de nuestra vida espiritual. Antiguamente los abonos eran muy nauseabundos, olían muy mal, eran orgánicos, no sé ahora, yo creo que usan más abonos químicos, no tengo idea. Hace tiempo que no veo el campo, a ver cómo abonan la tierra. Pero antiguamente, me acuerdo, uno pasaba por un campo abonado y una cosa había que pasar así. Y el Padre dice: bueno, nuestros pecados en realidad huelen mal. Huelen muy mal, son hediondos, son nauseabundos. Y sin embargo, son el abono de nuestra vida espiritual. ¿Y por qué? Dice: porque estas faltas, estos pecados, nos hacen humildes, nos hacen sencillos, nos hacen tomar conciencia de nuestra debilidad, de nuestra pequeñez humana, que no somos dioses, ni somos superhumanos, sino que somos seres humanos limitados y que muchas veces caemos en faltas, debilidades, y eso nos tiene que hacer sencillos, humildes, y nos tiene que profundizar esa conciencia filial, esa conciencia de hijos. Somos hijos frente a Dios. No somos sus iguales, somos hijos, somos instrumentos, es decir, personas que se tienen que dejar utilizar las sabias y bondadosas manos del Padre de los cielos. Entonces, cuando caigamos en faltas y pecados, no nos desanimemos. Está el sacramento de la confesión, ¿verdad? Y está ese tener conciencia: soy hijo, soy hija, no soy superhumano. Me hace ser humilde, y con estas capacidades que yo tengo y con esto que yo soy, con mi fuerza y mi debilidad, voy a ser un buen instrumento de la Santísima Virgen. Entonces, esto significa la primera estrofa, la unión total a quien nos envía, a Dios, el deshacimiento total de nosotros mismos para unirnos a Dios. Y ahora viene la segunda estrofa, la unión total. Dice: ser posesión tuya es para el instrumento su honra y su gloria. Tenemos que deshacernos de nosotros mismos para ser instrumentos. Y ser instrumento de Dios, de la Santísima Virgen, es nuestra honra y nuestra gloria. Está en la estrofa 607. Y en esta característica podríamos decir que radica la esencia misma de ser instrumento, que está íntimamente ligado, atado a María y al Maestro. Nuestro Padre se inspira en la parábola de la vid y de los sarmientos, que está en San Juan, en el capítulo 15. La conocemos muchísimo, no la vamos a ver, pero Cristo dice que para que la vid dé mucho fruto, el sarmiento tiene que estar unido al árbol, a la vid. Porque el sarmiento, que es una guía pequeñita, ¿no es cierto?, se va a convertir después en un exquisito racimo de uvas. Pero si esa guía, ese sarmiento se corta antes de tiempo, pues se seca y al final se echa al fuego porque ya no sirve para nada, no va a dar fruto. Entonces, para dar fruto, ese sarmiento tiene que estar unido a la vid.
ese sarmiento que somos nosotros, tenemos que estar unidos permanentemente a Cristo y a María. Y así vamos a dar mucho fruto. Y dice nuestro Padre, bueno, ¿cuáles son los caminos para cultivar esa unión total? Es vivir unidos permanentemente a la Santísima Virgen. Él dice, bueno, en primer lugar tenemos los sacramentos. Es una fuente de gracia. Tenemos la Eucaristía, y si queremos la podemos recibir todos los días, nada menos que el cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo se hace uno con nosotros. Nosotros nos hacemos uno con Él al recibirlo, al comunicarlo. Está también el sacramento de la confesión o reconciliación periódica, no todos los días, por supuesto, pero ojalá una vez al mes, no dejar pasar más de 2 meses, porque después uno ya la conciencia le pone un poco dura, pero es una fuente de gracias. Está el sacramento del matrimonio, para vosotros que sois casados, una fuente permanente de gracias. Renovar nuestro matrimonio con frecuencia, nuestros votos matrimoniales, o al menos en 2 palabras cada día que rezamos juntos, como marido y mujer, renovar nuestro matrimonio, porque es una fuente de gracias, de fuerza, para poder ser instrumentos en manos de María. Y desde luego, la alianza de amor con la Santísima Virgen, visitar periódicamente, asiduamente el santuario, que es nuestra fuente de gracias. Y nuestros santuarios hogares, casi todos ya tenéis santuario hogar, yo creo, se nutre de nuestro santuario filial, de nuestra fuente de gracias que está aquí. Visitarlo seguido, las veces que podamos, nutrirnos de esa fuente, que es una realidad, que la Santísima Virgen vive aquí, es verdad, no es una metáfora. María vive, nuestro santuario reina aquí y nos nutre con todas las gracias que necesitamos. De hecho, vosotros sabéis que el santuario tiene 3 gracias, ¿no es cierto? El acogimiento, la transformación interior y el envío apostólico, gracias de misión. Cuando vengamos al santuario, pensemos un ratito, ¿cuál de las 3 gracias nos está faltando más en este momento, en el último tiempo? Y pedirle esa gracia especialmente a la Santísima Virgen. Una vez puede ser una, otra vez otra, a veces son las 3 al mismo tiempo, no importa, pero pedírselas. Con eso nos vamos a ir nutriendo para cultivar esa unión total de instrumentos al maestro de la obra, que es el que nos envía, el que nos necesita para poder continuar esa obra redentora. Eso nos va a dar esa conciencia de ser hijos ayudantes permanentes de la Santísima Virgen y de Cristo. Pasamos a la tercera característica de un misionero, del instrumento mariano, que es el incansable espíritu de conquista. La tenemos en la Ser Padre, en la estrofa 608. Dice, está pronto a servir sin reservas a tu obra de Schoenstatt. Mándanos sufrimientos, guíanos a la lucha, danos ganar la victoria plena. Contra las argucias y la hazaña del demonio, danos luz y templa nuestro espíritu. En esta tercera característica del instrumento mariano encontramos el sentido central, podríamos decir, del apostolado universal al que pretende Schoenstatt, del ser permanentemente misioneros, testigos, apóstoles de Cristo. Primera estrofa, el incansable espíritu de conquista. Dice el Padre en ese libro, la vida instrumental mariana, el amor de Dios debe despertar y nutrir los deseos de ser apostolado y captar nuevos apóstoles. Vivimos en una sociedad descristianizada,
en la que el apostolado nos exige una máxima concentración de esfuerzo. Esto el padre lo escribe en Dachau, el año 42, siglo pasado. Ya hace más de 70 años, no sé, yo soy mala para las matemáticas, sí. Y ya el padre dice, vivimos en una sociedad descristianizada. Uy, caramba. En la que el apostolado nos exige una máxima concentración de esfuerzo. Cada día va a ser más. Ayer precisamente, sí, estaba en Madrid y la misa, el sacerdote predicó sobre precisamente los tiempos que vivimos y cómo tenemos que entregarnos. Y él recordaba, también leo mucho, me voy guiando mucho por el Magnificat, ese librito que trae siempre la vida de algún santo y tal. Decía, hasta el siglo VII, todo el norte de África y el oriente cercano eran cristianos, absolutamente, y dieron muchos santos a la iglesia, mártires también. Era el dominio del Imperio Romano, donde empezó a entrar el cristianismo. Y este sacerdote decía, y ahora son todos musulmanes. Y hay que un cristiano vaya a proclamar su fe públicamente porque es que le corta la cabeza inmediatamente. Muchas gracias. Voy a poner aquí. Resulta que hemos perdido mucho terreno los cristianos. Muchísimo. Los musulmanes han iniciado una guerra santa aparentemente incruenta en nuestros territorios, pero la han iniciado, o sea, nos están reconquistando y una reconquista no casual, sino que lo están haciendo metódicamente, o sea, su conciencia de misión de musulmanes con el Islam es convertir al mundo al islamismo, porque ellos piensan que ahí está la verdad y la conversión de la humanidad. Y a Occidente nos veían como unos perdidos, o sea, que hemos perdido todos los valores, toda sensibilidad, toda decencia. Bueno, eso me dio mucho que pensar ayer. Y dije, es verdad, o sea, nuestra conciencia de misión tiene que ser muy fuerte. Y no porque queramos oponernos a los musulmanes o a otras religiones, sino porque sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Mahoma pensaba que Cristo era un profeta, lo estimaba como un buen profeta. Nosotros sabemos que no solamente es un profeta de Dios, sino que es el camino, la verdad y la vida para retornar la humanidad al Padre de los siglos nuevamente. Entonces, un incansable espíritu de conquista. Aquí en este libro, El Monto de María, el padre fundador, yo creo que eso no está otro, el padre Rafael Fernández, yo creo, un extracto. Las páginas no van a coincidir, pero no importa. En ese libro, el padre Kentenich dice: con el tiempo, solo el instrumento perfecto podrá mantenerse a la altura de su tarea apostólica. Y lo será en la medida que viva y actúe a partir del inscripso. Vosotros que sois más nuevos, no os preocupéis y no tembléis por esta palabra. El espíritu inscripso es inscripción de corazón en corazón, o sea, de entrega total. Inscribo mi corazón en el corazón de María, inscribo mi corazón en el corazón traspasado de Cristo. Dice, de otro modo, tanto los éxitos como los fracasos de la acción apostólica se convertirán en peligrosos arrecifes para la barca. Esto es bien interesante. Dice, el éxito acentúa demasiado el yo. Y los fracasos nos fatigan y nos despojan de la visión sobrenatural de nuestra tarea.
qué cierto es esto, ¿eh? Cuando uno tiene éxito en su labor apostólica, se siente estupendo, se cree, pero pues en Chile se cree a muerte, y no más. Y piensa que el éxito es mío, por supuesto, o sea, lo he hecho muy bien. Entonces el éxito acentúa demasiado el todo. Pero por otro lado, los fracasos, pues normalmente uno tiene más fracasos que éxito en su tarea apostólica, nos deprimen, nos bajan el ánimo, siempre no sirvo para nada, ¿qué saco con hablar? Pero si la sociedad me come, uy, uno se bajonea. Entonces los fracasos se nos fatigan y nos despojan de la visión sobrenatural de nuestra tarea. O sea, nos quitan esa visión última. No importa que me vaya mal, no importa que no me hayan escuchado, no importa que dediqué 2 horas para hablar con esta persona agnóstica y no pasó nada, no importa. Dios va a actuar en su corazón cuando Él estime conveniente. Si es que Él se abre, por supuesto, si no, no va a poder. Pero tenemos que tener esa visión, podríamos decir, victoriosa. La Santísima Virgen es la dueña de nuestra vida y de nuestra tarea. Dios es el fin último por el cual nos estamos dando. Por lo tanto, nosotros cumplimos nuestra tarea de ser misioneros, instrumentos en manos de Él. El éxito depende de Dios. Se lo entregamos a Él. Nosotros hacemos todo lo que podemos, pero Él ya nos concederá la victoria, que en el fondo es su victoria. Por eso, si uno mira a la Santísima Virgen, dice, está pronta a servir sin reservas, guíanos a la luz, no decaer en la entrega. En una ocasión yo le hablé al grupo Caná, que tiene un ideal de grupo muy bonito, cómo María no se deja, podríamos decir, achatar por las dificultades. En esas bodas de Caná ella ve, ¿no es cierto?, que falta el vino, no tiene dinero para ir a comprar, no tiene la solución para esos novios, pero sabe que su hijo sí puede tener la solución y va donde él, ¿no es cierto? Y se podría ver deprimido con la respuesta que le da el Señor. ¿Y qué nos importa a ti y a mí? O sea, no es problema nuestro, hemos sido invitados a esta fiesta. Y si se nos acabó el vino, no es problema nuestro. Y además, no ha llegado mi hora. ¡Pum! Le pone la puntilla. No es fácil adelantar el reloj de Dios. Dios tiene una hora precisa siempre. Coger su reloj y adelantárselo, eso lo pudo hacer solamente la Santísima Virgen. Ella no solamente no se deprimió, no se desanimó por esa respuesta, sino que luchó con las armas que Dios le había dado. Llama al jefe, ¿no es cierto?, de los camareros y le dice, miren, haced todo lo que le pasa la pelota de nuevo, Señor. Y él adelanta su hora y hace el primer milagro. Entonces es como la Santísima Virgen, ¿no? Cuando nosotros vemos que un camino se cierra y que este se cierra, y decir, pero Señor, pero si esto es para el bien de esta persona, es para el bien de esta familia, es para el bien de este colegio, o sea, haz algo, tú lo puedes hacer. Y tirarte el manto, o sea, no desanimarnos, decir, bueno, ya se me fracasó, ya me voy para acá. No, tener la actitud victoriosa de ella. Voy a pasar a la otra para la casa. Vamos a la cuarta característica de este instrumento en manos de María. La cuarta característica es, como dije al principio, el carácter de parucía o de aparición, que está en la estrofa 609. Dice, aseméjanos a ti y enséñanos a caminar por la vida tal como tú lo hiciste. Fuerte y digna, sencilla y bondadosa, repartiendo amor, paz y alegría. En nosotros recorre nuestro tiempo preparándolo para Cristo Jesús. Es una oración que rezamos con mucha frecuencia. Esto es muy importante.
Porque en la medida que nos asemejemos a la Santísima Virgen y a Cristo, vamos a poder hacer algo, vamos a poder ser testigos creíbles, personas que convenzan a otras personas de que Dios existe y de que es bondad y de que actúa en medio del mundo. Ser transparentes de Dios. Yo siempre cojo una frase que me gustó mucho del Papa Pablo VI, fue un gran papa, el que cerró el Concilio Vaticano II. Él, al terminar el concilio, da una exhortación apostólica que se llama Evangelii Nuntiandi. Realmente la habéis leído, la tenéis en vuestras casas, es antigua, del año 65, 66, más o menos. Y ya el Papa en ese tiempo decía, la buena nueva, pensando en todo lo que fue el concilio, la buena nueva debe ser proclamada en primer lugar mediante el testimonio. Y de este modo, ser para quienes nos observen una interrogante irresistible. Esta palabra me encanta, una interrogante irresistible. ¿Quiénes son? ¿Quién los inspira? ¿De dónde vienen? ¿Cómo es que viven entre nosotros? Una interrogante irresistible. Que se encuentren contigo y digan, ¿y esta persona quién es? ¿De dónde viene? ¿A quién pertenece? ¡Qué impresionante! Ya la manera de ser de esa persona ya me atrae y empiezo a creer en lo que esta persona cree. Un interrogante irresistible. Este carácter de parucía o de aparición, de asemejamiento a Cristo y a María es esencial para que podamos hacer algo en nuestro medio ambiente. Muchas veces nuestro padre fundador decía, en la Biblia que el hombre moderno quiere leer, somos nosotros. No es la Biblia de papel, el libro, o bajada de internet, que también está, sino que cada cristiano, cada católico debe ser un evangelio vivo. Con la persona que nosotros nos topemos, pueda leer el evangelio en nosotros, en nuestro ser. Eso significa el carácter de aparición, de parucía. En este libro Instrumento de María, el padre Kempis dice, no debemos admirarnos que una persona que constantemente ama, vive y trabaja como instrumento de María y con María, llegue a ser cada vez más, tanto en su ser como en su comportamiento, una viva aparición de ella. El amor sencillo y cálido que se tiene por María ya de por sí ejerce una misteriosa fuerza asemejadora. Esto es verdad. Muchas veces decía que el amor asemeja. Uno cuanto más ama a una persona, al marido, a la mujer, a la Santísima Virgen, a Cristo, se va asemejando a esa persona. Incluso a veces en rasgos físicos. Es impresionante, pero se produce un asemejamiento. A veces gestos, por ejemplo, miradas. Se parece marido y mujer. Tanto se aman que llegan a asemejarse, incluso en esos detalles. Bueno, cuanto más uno ama a Jesús, a María, se va asemejando más a ella. Quizás no tanto en sus rasgos físicos, ya nacimos feos, pero en sus rasgos de alma sí. Para los estratianos que ya van avanzando en su camino, hay elementos que nos ayudan mucho en este asemejamiento, que es el trabajo con los medios ascéticos que tiene Schoenstatt, con el ideal personal. El ideal personal siempre va a ser algún rayo de las características maravillosas que tiene Cristo o María, y eso plasmarlo en un examen particular y en un horario espiritual. Eso lo podemos ver en otra ocasión. Entonces, asemejarnos a Cristo y a María para poder dar
testimonio de ellos para ser misioneros en medio de nuestro mundo. Después viene la quinta característica del instrumento mariano. Está en la estrofa 610. Dice: aunque nos amenacen el mundo y el demonio y tempestades se ciernan sobre nosotros, tú vences los peligros y nos concedes tu inmenso poder. Tu corazón, puerta del cielo, es nuestro seguro amparo. Esta quinta característica del instrumento es esa seguridad múltiple, esa seguridad existencial que va adquiriendo y esa enorme libertad interior. Es decir, nosotros no vamos a ser misioneros temerosos o deprimidos o timoratos, pusilámines. No, vamos a ser instrumentos seguros de nosotros mismos, victoriosos. ¿Por qué? Porque Dios está detrás, simplemente. Él nos envía, Él nos sostiene, Él es nuestra roca, nuestra fuerza, nuestro escudo, como leemos muchas veces en los Salmos. Si uno piensa, si pensamos nosotros mismos o en el hombre actual, uno ve que se padece mucho de inseguridad. Hay una inseguridad y una angustia vital profunda en las personas que nos rodean. Y a veces nosotros mismos caemos en esa inseguridad y en esa angustia. ¿Qué va a ser de mí mañana? ¿Qué va a ser de mí porque no encuentro el trabajo? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Cómo los voy a poder educar, conducir? Y empieza a corrernos algo por dentro, una cierta inseguridad, una cierta angustia. Y eso incide en que se nos quite esa libertad interior para actuar. Empezamos a ser esclavos de nuestros temores. Es legítimo que tengamos temores, ya lo creo que sí. Cuando uno está sin trabajo o cuando un hijo pues va por otro camino, nos causa problemas grandes. Claro que produce temor, produce inseguridad, pero eso no nos debe condicionar para aplastarnos de ninguna manera. Tiene que haber una conciencia victoriosa detrás de esto, porque es Dios el que nos está sosteniendo. Él es el que nos sostiene. Dice el Padre en este libro, Instrumento Mariano, dice: desde que nos entregamos totalmente a la Santísima Virgen en la alianza de amor, empezamos a vivir en un mundo de libertad interior y de enorme seguridad. Ese mundo es parte esencial de la perfecta espiritualidad instrumental. Esa entrega total a la Santísima Virgen, esa alianza de amor, despeja todo lo que pueda perturbar nuestra libertad interior, por más oculto que pueda encontrarse en los pliegues de subconsciente, esa libertad. Y esto porque esta entrega total a la Santísima Virgen nos ha desprendido de nosotros mismos y nos ha atado para siempre a Dios. Qué cosa más bonita y qué estimulante es esto. Uno tiene que volver a pensar y decir: bueno, si Dios es el que me sostiene, Él es nuestra roca, nuestro seguro amparo, nuestro refugio, nuestro escudo, como leemos en los Salmos. Entonces hay que temer. Y en esta estrofa del Padre dice: tu corazón, María, puerta del cielo, es nuestro seguro amparo. Qué bonito esto. Dios sabe cuando nos creó, podríamos decir de qué barro estamos hechos. Simbólicamente, Dios crea al ser humano del barro. Así nos relata la Biblia, es un símbolo. Y en ese barro Él sopla, infunde su espíritu y lo convierte en un ser humano. Tenemos que pensar permanentemente, nosotros también fuimos sacados del barro, por así decir. A veces estamos hechos de barro, pero sin embargo en ese barro que somos, Dios permanentemente infunde su espíritu y nos hace seres humanos preciosos, perfectos, libres, bellos,
capaces de amar, inteligentes. Pensar, no importa que tengamos faltas y debilidades, que muchas veces uno vea más en sí el barro que el espíritu, no importa. Es decir, sin embargo, Dios es más fuerte, Él me creó y Él va a estar permanentemente insuflando su espíritu en la medida que yo se lo pida, no importa. Y para eso tenemos esta oración que rezamos muy seguido, ¿no es cierto?, cuando veamos que la cosa empieza a flaquear y que no podemos ser buenos misioneros, pues miramos a la Madre y le decimos: en tu poder y en tu bondad fundo mi vida. En ellos espero confiando como un niño. Madre mía, en ti y en tu Hijo creo y confío ciegamente. Creo y confío ciegamente, no un poquito. Confío un poquito en ti, no. Ciegamente, totalmente. Como un niño, tenemos tantos niños aquí, el más pequeñín, en brazos de su madre. Así como confía Kim en su mamá, confiamos nosotros en la Santísima Virgen. Él nos sostiene. Entonces, por eso, esa enorme seguridad y libertad interior que nos produce vivir como instrumentos en manos de la Santísima Virgen. Y por último, la sexta característica es la fecundidad que tiene el instrumento mariano, la fecundidad de nuestra tarea, de nuestro ser misioneros, que nuevamente vamos a ver que no es fruto nuestro, sino que es de Dios, pero nosotros somos el instrumento. Está en la última estrofa que dice: nunca pereceremos si somos fiel instrumento tuyo. Nos ayudas en todo instante para que demos abundantes frutos. Con alegría caminemos de tu mano hacia el eterno Schoenstatt, es decir, hacia la patria celestial. El eterno Schoenstatt es lo que nosotros vemos como el cielo. Lo que para nosotros es Schoenstatt, sobre todo para los que llevan muchos años, es nuestro cielo, es donde hemos vuelto a aprender a descubrir a Dios, ¿no es cierto? Por eso le decimos el eterno Schoenstatt, pero es el cielo. Entonces, nos ayudas en todo instante para que demos abundantes frutos. Jesús en el Evangelio ya nos dijo, en San Juan 17, versículo 16, dice: no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os elegí a vosotros. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Aquí está la fecundidad del instrumento. No es que nosotros hayamos elegido a Dios. Nosotros le dimos el sí a Dios. Él nos eligió, como la Santísima Virgen. La Madre no fue la que eligió a Dios y a Jesús. Era una mujer muy religiosa, muy creyente, pero ella no eligió ser la madre de Dios. Dios la eligió a ella y ella dio su sí. Entonces, por eso Cristo dice: no me habéis elegido vosotros, yo os elegí a vosotros, os fui llamando por vuestro nombre. Así como cuando elige a los apóstoles, ¿no es cierto? Nos va llamando a este, a este, a este. Y dice: y os he destinado a que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. O sea, no nos llamó solamente para hacernos un arrumaco, ¿no es cierto?, unos achuchones y tenernos bajo su protección, que también, sino que además para que vayáis como misioneros y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. No sea como ese grano de trigo que cayó entre las piedras y se secó, ¿no es cierto?, sino que ese fruto permanezca, que dé fruto. Podríamos decir que en nosotros mismos llevamos ese germen que Dios sembró al llamarnos a la vida, de dar fruto. Ahora, depende de nuestra libertad interior, de nuestra generosidad para con Dios, de nuestra magnanimidad, que realmente demos mucho fruto y que ese fruto permanezca. Si uno piensa
diferentes personas. Podemos pensar en personas que han dado muchísimo fruto y también en personas que tuvieron todas las capacidades, la inteligencia y las posibilidades humanas y materiales de dar buenos frutos y sin embargo hicieron todo lo contrario. Y al hacer todo lo contrario fue un caos para la humanidad, un desastre para su sociedad, habiendo podido dar buenos frutos. Depende de nosotros. Dios, al crearnos, y esa es la gran diferencia con los animales, nos hace libres, inteligentes, capaces de amar. Y eso es, podríamos decir, el gran regalo que Dios nos hace para ser victoriosos en nuestro ser de misioneros. Con esto ya voy terminando. Tenemos también una oración en hacia el Padre que dice: Madre 3 veces admirable, consérvanos siempre como instrumento tuyo. Haz que hoy y todos los días nos pongamos a tu servicio. Según los deseos de Dios, usa enteramente de nosotros para tu reino de Schoenstatt, para tu reino de María, para el reino de Cristo en la tierra. Entonces, eso es lo que nos tiene que guiar en este año de la misión, año de la fe y de la misión, que hemos sido elegidos especialmente por la Santísima Virgen, por el Señor, para ser sus misioneros, sus instrumentos en este hoy, en este presente difícil que nos ha tocado, pero que aquí tenemos que volver a recristianizar nuestra sociedad. Por eso estamos en Schoenstatt, por eso venimos al santuario, por eso hemos iniciado la campaña de la Virgen Peregrina de este mes de mayo, para que sea ella la que vaya entrando en todos los hogares más variopintos que uno puede pensar. Pues va a entrar y va a hacer su tarea, pero nosotros tenemos que ser sus instrumentos. Si uno no la lleva, si no llega a la capillita, y si uno dice, mira, tienes que hacer esto o lo otro, pues la pobre se queda aquí encerrada en el santuario y no puede hacer nada. Nosotros tenemos que tener sus manos, sus ojos, sus oídos, sus pies, su corazón, para llegar a las personas y producir esa transformación. Con esto ya termino y después nos vamos a poner de acuerdo si queréis tener para adelante, ahora, bueno, vamos a tener nuestras convivencias familiares, ahí nos encontramos de nuevo, pero a lo mejor el próximo curso, depende de vosotros, tener a lo mejor una catequesis schoenstattiana, como la llamo yo, una vez al mes, para prepararnos a nuestro centenario de la Alianza de Amor. Eso independientemente de las reuniones de grupo, puede ser además de o en vez de eso, lo que cada. Muy bien, muchas gracias. Ahora quiero conocer a Kim. Ay, qué